Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, el Señor nos ha dado el privilegio de que podamos adorar a Él y escuchar su santa palabra. Hoy quiero compartir con ustedes una pregunta. ¿Es Jesús realmente Mesías? Leamos en Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Padre celestial, queremos darte las gracias por tu infinita misericordia, y te pedimos que seas tú el que esté hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor, por esa bondad tan infinita. En Cristo Jesús te rogamos que nos acompañes. Amén. En esta mañana quisiéramos responder a la pregunta: ¿es Jesús realmente Mesías? ¿Es el que Dios prometió enviar al Salvador del mundo? La primera promesa que encontramos en la Biblia precisamente está en Génesis. Génesis quiere decir en el principio, en el comienzo. Dice el texto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Eso está hablando al enemigo, a Satanás. Cuando Satanás tentó a la mujer, Eva, ella cayó en esa tentación. Y luego Dios visita a Adán y Eva y le hace pregunta, ¿dónde estás? Él respondió: me escondí, tuve miedo. Y Dios entonces promete, después de haber conversado con Adán y Eva, del que va a enviar el Salvador del mundo. Y dice a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa promesa nos indica de que Dios va a mandar, al igual que Eva, o más bien un humano nacido de una mujer, como todos los hombres que nacen después de Adán y Eva. La intervención de una mujer que a través de ella, o a través de la mujer, todos nacemos. En la Biblia hebrea hay 3 grandes secciones, y en esa Biblia Dios estuvo hablando a través de las edades que enviaría un Salvador del mundo. La Biblia hebrea la dividen en 3 secciones. En primer lugar, Torá, que son los escritos realmente de Moisés, los 5 primeros libros. Moisés. Los profetas, allí ellos no dividen que si son mayores o menores, sino como profetas. Y luego los salmos. ¿Por qué dividen así? Porque habla en estos libros, en realidad en toda la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, en salmos, acerca del Mesías. Eso es lo que veremos.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, el Mesías que va a venir, el Salvador que va a mandar Dios, va a ser un hombre y no un ángel. Un hombre nacido de una mujer. Luego encontramos en Isaías un capítulo muy conocido, cuando el profeta precisamente dice, Isaías profetiza diciendo, he aquí una virgen concebirá un hijo. Está hablando de la misma persona de la promesa de Génesis. Nacido de una mujer. A través de la Biblia, el Antiguo Testamento, pero más bien podemos pensar la Biblia hebrea, porque el Antiguo Testamento es así, está hablando, como vemos, de que va a ser un hombre. En segundo lugar, el siguiente texto que nosotros vemos es en el capítulo 9. Dice Dios de que los hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet, que a través de la descendencia de Sem, el hijo mayor, recordemos que siempre el hijo mayor es el primogénito. Y el hijo mayor como primogénito tiene la herencia, tiene las bendiciones, todas las bendiciones. No quiere decir que el segundo o el tercer hijo o hija no tiene bendiciones. Sí, tiene bendiciones, pero tiene una bendición especial el primer hijo. En ese caso, Sem. A través de Sem, Dios enviaría el cumplimiento de esa profecía de Génesis 3:15, cuando dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Tu simiente, y se refiere la simiente de la mujer. Y en caso de eso, Eva. Y entonces Sem será a través de Sem. Precisamente Cristo nació a través de los semitas. Abraham, Dios lo llamó y fue escogido. Tenemos en el capítulo 12. Dice Dios en el capítulo 12 a Abraham, que en realidad es Abram, pero a mí me cuesta decir Abram, así que prefiero yo decir Abraham, que es el segundo nombre que Dios le cambia de Abram a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A través de Abraham, Dios iba a enviar ese Mesías. Y la simiente de Abraham será lo que está diciendo aquí. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Él, ese niño que nazca, será bendición no solamente para el pueblo judío, sino para el mundo. Precisamente Abraham
es de la descendencia o descendiente de Sem. Abraham es semita. Ahí va lo que está hablando el Señor. Ahora, recordemos de que Dios va revelando poco a poco ese Mesías. Saltemos en el capítulo 49 de Génesis. Luego, Jacob, que es el nieto de Abraham, estando en Egipto y ya pronto a morir, bendice a cada uno de los 12 hijos que Dios le había dado, que realmente era 11, pero recuerde, no, perdón, de 12. Dios bendice a cada uno de ellos. Pero resulta de que José, que es el preferido de Jacob, el consentido, sus hermanos habían vendido a egipcio y José estaba allí. José llegó a ser, como conocemos, el segundo después del faraón. Entonces, Jacob toma 2 hijos de José, Manasés y el otro que Dios tomó para bendecir a ellos. Entonces, ese forma los 12, porque después uno de ellos no iba a recibir la herencia. Del caso de Aarón, por el hecho de que ellos iban a vivir de los diezmos y ofrendas que iban a dar sus hermanos, porque la descendencia de Aarón iba a ser tiempo completo para la obra. Por consiguiente, no tendrían tiempo para trabajar en el campo. Bueno, Jacob, cuando bendice a sus hijos, dice que el Mesías vendría a través del cuarto hijo de Jacob. Dice en el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. Judá, a través de Judá, iba a llegar el Mesías, el prometido, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí está profetizando de que de la descendencia de Judá iba a ser el rey. Recordemos que en ese tiempo ni siquiera existían un pueblo tan grande. Apenas se estaba formando el pueblo judío. Pero ya Jacob, a través de Dios, del Espíritu Santo, pone aquí, muy interesante, cuando dice en el versículo 10, cuando estaba bendeciendo a sus hijos, cuando llega al cuarto hijo, que es Judá, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Dicen
que Torah, el escrito es 25%, según los judíos. 75% es la interpretación, es decir, la hermenéutica. Entonces, cuando tradujeron de hebreo a arameo, la primera traducción de la Biblia, porque los judíos no entendían ya su lengua materna, así que para ellos se tradujo de hebreo a arameo, que hablaban ese idioma. Los traductores de ese idioma, de los 70 que ellos llaman, casualmente traduce esa expresión, hasta que venga Silo. Lo traducen hasta que venga el Mesías. Realmente es algo extraordinario cómo Dios va guiando, y los traductores de los 70 sabios hicieron, y a él se congregarán los pueblos. Aquí encontramos entonces que Dios promete en Génesis 3:15 que a través de una mujer van a ser un Salvador o el Mesías. En el segundo lugar, que tiene que ser un semita, precisamente el primer hijo de Noé, y ahí es que la descendencia de Abraham. Abraham viene de allí, Dios escoge a Abraham, y luego Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. De allí Abraham, entonces su nieto Jacob profetiza que Judá será el legislador. A través de esto, luego llega cuando dice, bueno, antes de eso, recuerden que a Judá se considera el león de la tribu de Judá. Luego Dios, cuando el pueblo de Israel pide el rey, escogen como primer rey a Saúl, porque no había cumplido con Dios. Es quitado ese rey y se escoge a David. Precisamente David es de la tribu de Judá. Así que mire cómo se va cumpliendo. Si no se cumplen esos requisitos, no es Mesías. Entonces, David es escogido como el rey, y allí encontramos que Dios prometió a David de que de su descendencia nacería el Mesías. Esta es la promesa del Rey eterno. Y muy interesante. Dios había prohibido de que ningún moabita se congregará con los judíos. Era una prohibición. Pero ¿cómo entonces una moabita, Ruth, se casa con Obed y nace, Boaz, y nace Obed? Pero sí estaba prohibido. Una vez más, los sabios dicen en la interpretación de la Biblia que cuando habla Dios de que ningún moabita se congregará con los judíos o israelitas, está hablando de hombres y no de la mujer. Qué interesante es la interpretación. Por eso, aunque Ruth era moabita, ella sí podía entrar. Y no solamente eso, llega a ser la bisabuela de Jesús, del Mesías. ¿Por qué? Porque otra cosa muy interesante y muy importante es
que la herencia entre los judíos se pasa de padre a hijo y no de la madre a hijos, sino del padre al hijo o a los hijos. Y por otro lado, el primogénito tiene todas las bendiciones y toda mayor herencia. Por eso, entonces, Booz, siendo judío, no había ningún problema. Obed, entonces, es un hijo legítimo. Legítimamente entra dentro de los planes de Dios. Sí, recordemos entonces que la herencia es se pasa a través del padre y no de la madre. No solamente tenemos el caso ese. Inclusive las tribus, las 12 tribus de Israel. Recordemos la historia. Jacob trabaja para casarse con Raquel por 7 años. Pero Labán, su tío o su suegro, entrega a Lea. Por supuesto que Jacob se enoja. Luego otro arreglo más, 7 años más, porque dice de que no es justo de que la hija menor se case primero. No es permitible eso. Y Jacob trabaja otros 7 años. Y luego Labán entrega a Jacob a Raquel. Recordemos que Raquel no podía tener hijos. Y como no podía tener hijos, entregó a su sierva, Bilha. Y hizo lo mismo Lea, cuando ya no podía tener hijos, ya aunque había tenido a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, entrega. Luego nacen otros 2 más de Lea, con Isaacar y Zabulón. Estamos hablando de las 12 tribus. Y Silpa, la sierva de Lea, son madre de Gad y Aser. De paso, Silpa y Bilha no eran de la descendencia judía, sino otras mujeres de otra raza. Lo mismo Raquel entrega a Bilha y nace Dan y Neftalí. Tanto Dan y Neftalí como Gad y Aser no debieran ser parte de la herencia judía. Pero ¿por qué forma parte de la tribu de Israel? Precisamente por Jacob. Así que la herencia pasa por Jacob. Y así encontramos. Ahora, no solo eso, sino José se casa ¿dónde? En Egipto. Con una hija de un sacerdote de Egipto, de Egipcia. Y llega a ser parte de la tribu. Como vemos a Efraín y Manasés. Esos 2 hijos de José entraron no por la madre, precisamente por José, porque es hijo legal en ese sentido de Jacob. Así que vemos esto de que Joshua tiene que venir de parte de la descendencia de Ben José. Ben quiere decir hijo. Joseph, José. Este es muy interesante. Vimos el primer
texto, la primera promesa 3:15 de Génesis, Dios no hace cosas al azar. Como alguien dijo, él no juega, Dios no juega al dado. Él tiene planes. Ya desde Adán, Dios había planeado el envío del Mesías. ¿Por qué decimos eso? La palabra Adán, que significa humano, en la palabra hebrea se escribe Adán con las letras del alfabeto hebreo. En primer lugar tenemos Aleph, que es la A. En realidad, Aleph no tiene sonido, depende de la vocal que se utilice. Pero veamos, Aleph, A, está hablando ya de Abraham. Aleph, A, Abraham. Luego, la segunda letra que se utiliza para escribir Adán es con la D, que en el caso de eso, en hebreo es Dalet, la D. La D está hablando de David. Y luego Adam, M, en ese caso en hebreo es Mem, está hablando del Mesías. Así que ya desde Adán, Dios había puesto esto. Bueno, hasta aquí dejamos de la descendencia, de que cómo Dios va llevando y demostrando de que tiene que ser una persona, un hombre humano, a través de una mujer semita, en ese caso Abraham, luego Jacob, luego el cuarto hijo de Jacob, Judá, de ahí David. Dios promete a David de que su descendencia será Salomón. Pero si Salomón no cumple, Dios levantará otro. Y sabemos que Salomón no cumplió los mandamientos de Dios. Por eso es que se va otra vez a David. Es la primera prueba de lo que se habla, de lo que hemos hablado. Torah, 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros. Lástima que no podemos leer otros versículos que está en Números, que está en Deuteronomio, por el tiempo. Así que vayamos ahora a los profetas. Precisamente por el mismo tiempo, solamente mencionaremos un solo profeta. No es solamente esto. Dios, a través de los profetas, dijeron cómo iban a ser el Mesías. Solamente tomaremos un ejemplo, el profeta Isaías, que con él es que en realidad empieza el libro de Isaías. En el libro del profeta Isaías tenemos el texto que dice de 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, que el Mesías, los profetas dicen lo mismo, nacerá por medio de una virgen. La palabra virgen aquí no tiene el mismo sentido que tiene hebreo. La palabra virgen tiene 3 sentidos en hebreo. Sobre todo, bueno, en 3 sentidos. En primer lugar, puede ser que ella esté casada, pero no tiene hijos. Es decir, ya tiene esposo, tiene su relación sexual, pero no tiene hijos. En ese sentido, esa es virgen. En segundo lugar, que no puede tener hijos, como el caso de Sara.
Ella era virgen en ese sentido. Por supuesto que estaba ella casada con Abraham tantos años. No solamente esto, la madre de Samson se consideraba así. Su matriz estaba cerrada porque ella era estéril. Y lo mismo podemos hablar de Ana, la madre de Samuel, la mamá de Samson, y así varias mujeres que tuvieron por solamente la intervención de Dios, el milagro de que Dios hizo abriendo que eso sea posible. Lo mismo ocurrió con Raquel, que no podía tener hijos, de tanto llorar, Dios le respondió y entregando a estos dos hijos que hemos visto, Efraín y Manasés. De lo que hemos visto, perdón, ese es de los hijos de José, de lo que hemos visto que nace de Jacob, José, luego Benjamín, en ese sentido. Así que, una vez más, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Por otro lado, hay dos conceptos diferentes dentro del pueblo judío en cuanto al matrimonio. En primer lugar, el compromiso, que es lo que nosotros llamaríamos, el caso nuestro, el noviazgo. Se puede hacer arreglos, aún siendo niña, se hace arreglos y se considera, ya, aunque es una niña, se considera ya casados. Por supuesto que no puede tocar, porque si hiciera esto, la ley judía era estricta. ¿Qué hacían? Apedreaban, mataban, porque ese es adulterio. Entonces quiere decir un compromiso. En segundo lugar, ya la segunda fase es que la misma boda, el matrimonio. Dice la palabra de Dios que María, estando ya comprometida, se consideraba ya casada, pero no podían tener ninguna relación por el hecho de que no podían hacer esto. No solamente esto, sino que ninguno de los dos pueden estar solos, porque hay que cuidarlo. Tampoco podían viajar desde, en ese caso de María, Nazaret a Belén. Pero ellos dos van. ¿Por qué? Porque ya se había hecho el matrimonio. Si no estuviera en esa segunda etapa, no podía ir. Tenemos que aprender las ideas, el pensamiento de los judíos. Así encontramos de que, porque se utiliza la misma palabra que se utiliza aquí en la expresión hebrea. He aquí la virgen, la palabra virgen, se utiliza la misma palabra cuando el ángel estuvo allí avisando a María. Así que encontramos esto. Como digo, el tiempo no nos permite seguir porque quiero entrar la tercera evidencia. La tercera evidencia es Salmos. Los libros de Salmos se considera, no todos los libros, no todos los salmos, pero sí algunos salmos mesiánicos. Salmo de la corte realeza. En primer lugar, solo veremos un salmo. Yo puedo mencionar varios que ustedes pueden ver allí la idea de que tienen acerca del Mesías. Pero el primer salmo que nosotros tenemos es el Salmo 2. El Salmo 2 dice en el versículo 2, yo evito el 1 por el tiempo, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese salmo, cuando el rey se coronaba, ungían y se leía ese salmo.
Recuerden que David, Saúl primero, luego David, fue ungido. Y entonces dice, al ungirse, dice, y se turbarán con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7. Yo publicaré el decreto, como me has dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré, yo te engendré hoy. Ok. La palabra engendrar no tiene el mismo sentido en hebreo que aquí entre nosotros. Porque la palabra engendrar significa aquí, yo he cambiado su estatus de un civil a un monarca. He cambiado, tiene la misma idea de que te he concebido, no en el sentido de la relación de un hombre, una mujer, luego se concibe. No, es como que hubieras nacido otra vez, porque de una persona normal, humano, ahí, ahora monarca. Por eso es que dice aquí, y te daré la herencia a las naciones. Así que la palabra ungir, que se utiliza para ungir no solamente a los reyes, sino también a los profetas. Por eso algunos profetas se consideran como Mesías, y esa es otra cosa que hablaríamos. Sobre todo, te he engendrado, te he cambiado tu estatus, porque te he concebido una manera diferente, te he hecho nacer como que nacer de nuevo, repito, de persona civil a monárquico. Te he puesto tu estatus, he cambiado tu estatus a otra posición. Ese es el decreto que Dios da. Entonces, ¿cuál es la función del rey? La función del rey entre los judíos es que él es el que tiene dominio, él es el que tiene poder, es el poder ejecutivo. Bueno, hasta aquí dejaremos entonces todo esto. Para la próxima veremos el mismo Mesías que dice de él. Hasta ahí dejaremos para la próxima. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Padre Celestial, queremos darte las infinitas gracias por tu palabra y te ruego que me ayudes, mi Señor, de compartir esta palabra a tu pueblo y que podamos entender que si realmente Jesucristo es Mesías y que podamos responder a las personas que nos hacen la pregunta y otros que muchos dudan. Danos la paz, la fe que tanto necesitamos. Gracias, Señor. Amén.